Un día, mi esposo llegó a casa del trabajo, sacó un papel de su bolso y, sin decir palabra, me dijo, no voy a tener un parto prematuro. No disfruto estar contigo y ni siquiera podemos tener hijos. El papel parecía ser un documento de divorcio. Lo agitaba frente a mí. Estaba convencida de que intentaba hacerme daño, pensando que si llegaba tan lejos, yo volvería a ser la esposa obediente que quería. Pero no jugaré ese juego. Esto es algo bueno para mí. Le quité el papel y, con un bolígrafo, comencé a llenarlo. Mi nombre es Melly. Me casé hace un año con un hombre llamado Ken. Antes de casarme, trabajaba para una empresa, pero mi esposo quería que fuera una esposa hogareña y sexy, así que decidí dejar mi trabajo. Caminaba por la vida con él, amándolo tanto que quería hacer todo lo posible por ayudarle. No me importaba ser ama de casa, pero pronto, nuestra vida de casados comenzó a tener problemas. Mi esposo era egoísta, no cocinaba, pero se quejaba constantemente de la comida. ¿Esta verdura está poco cocida? ¿Está demasiado picante? Aunque solo puse media cucharadita de salsa picante, se quejaba de todo. Además, gastaba demasiado dinero en sus pasatiempos. Le encantaba la moda y las marcas caras, mientras que yo me conformaba con ropa barata. Cuando le pedí que gastara menos, se negó, diciendo que era su dinero. Tuve que ahorrar todo lo que podía, pero aún así era difícil. Cuando traté de reducir el costo de la comida, se dio cuenta y dejó de quejarse. No hacía nada en casa, pero siempre exigía más. Además, mi suegra no ayudaba, y mi esposo insistía en que la visitáramos 2 veces al mes. Aunque le expresé mi incomodidad, él insistió, diciendo que si no iba, se enojaría. Mi suegra siempre aprovechaba para criticarme, diciéndome que la comida no tenía sabor. ¿Qué pasa si le echas sal y está demasiado salado? ¿Estás tratando de decir eso? No puedo saborearlo bien. No, eso no es lo que estoy diciendo. ¿Puedes adaptarte a mi gusto? Deberías aprender a sazonar como a él le gusta. ¿Por qué la humanidad se convirtió en Superman? Solía tener dolor de estómago cuando visitaba la casa de mis suegros, por las cosas que decían sobre mí cada vez, pero como siempre, mi esposo no me escuchaba y me llevaba allí, estuviera enferma o no. Mi suegra me preguntaba constantemente sobre los nietos, y aunque entiendo su impaciencia, me incomodaba. Teníamos 30 años cuando nos casamos, y aún no habíamos tenido hijos. Me da algo de vergüenza decirlo, pero desde que nos casamos, casi no he tenido intimidad con mi esposo. Él llega tarde o, si llega temprano, dice que está demasiado cansado para hacer algo conmigo. Como resultado, no hemos podido tener hijos. Le dije que no quería que mi suegra me presionara, pero él respondió, ella solo está jugando contigo. No lo tomes en serio. Parecía no importarle cómo me sentía. Un día, cansada, decidí hablar con él. ¿Puedes prestarme más atención? Hablo de tu mamá y no me escuchas. Además, no somos activos por la noche. ¿Sabes qué? Tu madre es tu problema. Tienes que hacer que funcione. Y creo que eres demasiado agresivo con el sexo. Nunca supe que su actitud hacia mí se volviera tan fría. ¿Qué dijiste? Te das cuenta de que estás a salvo, ¿verdad? Eres tú quien está siendo engañada. Mi esposo me trataba como si fuera su sirvienta. Antes de casarnos era mucho más amable conmigo, pero al parecer pensó que podría hacer lo que quisiera. Tal vez pensó que sería sumisa porque, cuando nos casamos, quería que fuera una esposa hogareña. Pero después de darme cuenta de esto, mis sentimientos por él desaparecieron. Lo había perdonado incluso cuando me trató mal, porque lo amaba, pero ahora veo que pensaba que simplemente debía hacer todo lo que él decía. Desde ese día, dejé de escucharle, ya no hacía lo que me decía. Cocinaba lo que quería cocinar y ya no iba a la casa de mis suegros. Perdía los estribos cada vez que me pedía algo. ¿Por qué no haces lo que te dije? Hazlo. Respondí solo cuando me hablaba de manera normal, pero cuando se comportaba de forma irracional, decidí ignorarlo. Con el tiempo, empezó a ser más cuidadoso conmigo. Ya no me decía nada sobre las cantidades de comida y, finalmente, aceptó mis límites. Un día, mi esposo llegó a casa del trabajo, sacó un papel y, sin decir palabra, me dijo, quiero dar marcha atrás. No disfruto estar contigo y ni siquiera podemos tener hijos. El papel parecía ser de divorcio. Lo agité frente a mí. Mi esposo decía que quería el divorcio, pero algo en su cara me decía que solo intentaba manipularme. Pensó que si llegaba a este extremo, yo volvería a ser la esposa obediente que él quería, pero no jugaré ese juego. Esto es lo mejor para mí. Le arrebaté el papel del divorcio, tomé un bolígrafo y comencé a llenarlo. No esperaba que dejara de completar los papeles y se notaba claramente molesto, porque ignoré su reacción, que era de frustración y enojo.
¿Estás hablando en serio? Bueno, pensaba que ibas a obtener el divorcio. ¿Sigues bromeando? Después de todo lo que me hiciste, ¿cómo podría seguir casado contigo? Bueno, parece que soy tu sirviente, haciendo lo que dices. No, 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 parece que lo detectarías. Eres un idiota. No sé por qué me casé con alguien como tú. Relájate. ¿Quieres una ama de casa que se quede en casa? Pues qué bien. Puedes decir lo que quieras, pero grabé cada cosa que dijiste. Voy a seguir adelante con tu demanda, como el marido de Mulan. Mi esposo, enojado, se desplomó al suelo. Lo siento, por favor, perdóname. ¿Qué voy a hacer? Al verlo llorar, me sorprendí. Intenté ser dura con él, pero de repente se convirtió en un cachorro asustado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo patético que era. Empaqué mis cosas y salí de la casa, ignorando a mi esposo, que seguía llorando y aferrándose a mí. Inmediatamente llené los papeles del divorcio y regresé a la casa de mis padres. Había estado buscando trabajo durante un mes antes de que esto sucediera, y justo cuando encontré un empleo que me contrataría a tiempo completo, mi esposo me entregó los papeles del divorcio. El momento fue perfecto. Me quedé unos días en la casa de mis padres y luego me mudé. Revisé la propiedad original y las compensaciones con mi abogado. Mi exmarido seguía insistiendo a través de mi abogado que quería verme, así que le pedí que emitiera una orden de restricción, por si acaso. Un día, creyendo que aún estaba en la casa de mis padres, se presentó allí y me preguntó por mí. La situación resultó en que mi madre lo denunciara, y fue arrestado. Lo liberaron poco después, pero su trabajo quedó en peligro por lo sucedido. Escuché que mi exmarido estaba en un estado miserable, confundido por mi decisión y sin saber cómo manejar la situación. Su habitación estaba desordenada, gastaba dinero sin pensar y no podía pagar el alquiler ni los gastos de manutención. Estaba en pánico, dándose cuenta de lo importante que era mi presencia en su vida, pero ya era demasiado tarde. Creo que es patético que no haya entendido lo afortunado que era hasta que lo perdió todo. Por mi parte, estoy trabajando con esfuerzo en mi nuevo empleo. Parece que me he adaptado mejor a una vida centrada en el trabajo que a ser ama de casa. He aprendido de mis fracasos y ahora soy una mujer más independiente, con una nueva perspectiva. Gracias por ver hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.